sábados tienen otro color, con Sexto Día. Piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río. Lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. En el Día Internacional del Folclore también se conmemora en nuestro país, desde el año 1960, el Día del Folclore Argentino. Escuchamos Pan de Agua de Ramón Ayala, interpretado por Iris Mabel, acompañada por el conjunto Alma Guaraní. Precisamente vamos a charlar con Iris Mabel Pelufo, conocida artísticamente como Iris Mabel, y a ella le vamos a preguntar qué significa el folclore y cómo es tu llegada a la música. Bueno, antes que nada, Adriana, agradecerte a vos, agradecerle a Juan Paulenco por esta nota. Bueno, con respecto al Día del Folclore, para mí el folclore es todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro acervo nacional, tiene que ver con nuestros usos y costumbres, todo lo que se transmite de generación en generación, y desde un baile, la música, dichos, leyendas, cuentos, chismes, chistes, apodos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en cuanto a mí está relacionado con lo musical específicamente, bueno, con todo. Y bueno, llego al folclore a través de mi familia, y bueno, nace en mí esta inquietud por querer cantar, por escuchar nuestra música,
y vengo de familia de músicos, los Pelufos en Casanova. Somos una familia ya casi como los Carabajal. Compartiste escenarios, grabaciones con Damasio Esquivel, el coloso del chamamé. ¿Qué significó para vos? ¿Cuáles son tus recuerdos? Don Damasio Esquivel, tuve el placer de integrar su conjunto Alma Guaraní como cantante solista durante 22 años hasta el día de su muerte. Fue un placer porque de la mano de él conocí, por empezar, a todos los grandes, a los artistas importantes. Por ejemplo, la primera actuación que tuve con él me presentó nada más y nada menos que Julio Marvis, la voz de Cosquín. Una personalidad muy fuerte para nuestro folclore, alguien que hizo mucho por nuestro folclore, una persona a la cual admiro mucho. Y en la misma noche tuve el placer de compartir escenario con los hermanos Ábalos, los padres del folclore, y hablar con Adolfo Ábalos, el pianista, o con Vitillo, que bueno, ellos eran todos hermanos, todos famosos, cada uno en su haber musical. En el primer Cosquín que don Damasio Esquivel me presentó, tuve el placer de cerrar la noche del litoral cantando junto a Ramona Galarza, Jovita Díaz, que era en ese entonces la señora de Julio Marvis, María Ofelia, una gran cantante del litoral. ¿Cómo es tu llegada al conjunto Alma Guaraní a ser vocalista? Bueno, mi llegada al conjunto Alma Guaraní fue hace muchos años, cuando yo tenía 13 años, una mañana, a las 6 de la mañana, estábamos en una audición con mi papá Hugo Pelujo en Radio Buenos Aires, en Capital, y bueno, yo con mi guitarrita, mi papá me acompañaba con el bandoneón, estaba cantando alguna litoraleña y de pronto aparece don Damasio Esquivel. Me escuchó y le gustó muchísimo mi voz, tal es así que cuando salimos de la audición lo invita a mi papá y a mí y a la familia al cumpleaños de su señora, doña Elsa, en La Boca, que era el sábado siguiente. Y bueno, tengo el placer de que don Damasio me invita a cantar con su conjunto. De ahí en más, don Damasio me convocó para integrar el conjunto Alma Guaraní. En este momento, ¿cuáles son los integrantes de este conjunto? Y hoy en día el conjunto Alma Guaraní está integrado por Rubén Galván en bajo, en acordeón Carlitos Vizgarra hijo. Hay otro acordeón que a veces nos vamos suplantando según las fechas, según diferentes cositas que vayan pasando, Carlos Torres. En bandoneón Ismael Pelufo, que es mi primo. En guitarra Carlitos Godoy, y quien le habla Iris Mabel en la voz. Por supuesto estaba mi esposo, que esto es algo que salteamos, mi esposo Chacho Esquivel, hijo de don Damasio Esquivel. Chacho Esquivel se llama Dalmacio Esquivel, con L, Dalmacio, muy parecido a su papá, Damasio Esquivel. Tenemos en mente grabar un futuro disco y bueno, emprender el nuevo camino ya sin mi Chacho Esquivel, el amor de mi vida. Pero bueno, los músicos están muy fuertemente ligados a Chacho porque él nos enseñó muchas cosas y bueno, vamos a seguir el camino. Iris Mabel Pelufo, tuviste la suerte de sacar el primer premio Goyeneche en el Festival Nacional del Tango, en la ciudad de La Falda, en Córdoba. Pero, ¿cuál fue la alegría más grande de ese premio? Sí, tuve el honor y el placer de ganar el Goyeneche de Oro, entregado por el mismísimo Goyeneche en el Festival Nacional del Tango en La Falda, Córdoba. Canté el tango Sin Palabras y con eso gané. Fue impresionante, fue una alegría hermosa y no hay comparación. Las dos noches, ya sea la noche del litoral en Cosquín como de mi primer Cosquín, como ganar el Goyeneche de Oro, fueron los dos muy emocionantes y quedaron grabados en mi ser y en mi corazón. La emoción de hacer radio es una de las frases del programa Improvisando Música con los Pelufos. El programa es conducido por tu papá Hugo. Contanos cuál es tu participación. Bueno, la emoción de hacer radio es una frase de Radio Mi País. Bueno, yo estoy en Improvisando Música con los Pelufos, un programa de la autoría y de la producción de mi papá Hugo Pelufo.
de hace muchos años, que yo he participado de vez en cuando, porque yo tenía mi propio programa junto a mi esposo Chacho Esquivel, El Fogón de Damasio Esquivel, y hemos estado muchas temporadas. Y bueno, en esta cuarentena papá no podía salir al aire porque no se maneja mucho con la tecnología, así que bueno, me convocó a mí para que lo ayude en la conducción y que si me animaba a yo llevar adelante un poquitito el programa. Pero igual es un placer porque la gente responde, muchos llamados, muchos mensajes, muchos mail, además por Instagram, por Facebook, por todas las redes, ¿no? Y eso es muy lindo y a mí me saca adelante al estar en esta cuarentena, un poco todavía de duelo, porque mi duelo va a durar toda la vida en cuanto a mi esposo que se fue hace poquito, pero a mí esto me llena el alma. Si yo te pido un tema para cerrar el bloque en homenaje al folclore argentino, ¿cuál es el que vos compartirías con todos los oyentes? Un tema, qué difícil para cerrar el bloque. Bueno, un tema encierra mucho, un tema que a uno le llegue. Son muchos, pero uno que me marcó en mi vida profesional y en mi vida como persona es Alma Guaraní. Alma Guaraní, obra cumbre de don Damasio Esquivel, la música y la letra de Osvaldo Sosa Cordero, porque de la mano de Alma Guaraní recorrí los escenarios más importantes de nuestro país y los programas de radio y televisión, etcétera, etcétera, cables y bueno, todo lo que uno recorrió, siempre estuvo esa obra cumbre, como dice don Raúl Barbosa, es una obra redonda que encierra todo, desde el guarán y en lo musical, en cuanto a la armonía, en cuanto a toda la conformación musical de esta obra, tiene todo. Don Damasio escribía y leía música, componía, escribía para las editoriales, él era orquestador, era arreglador, era un gran músico, pero además no era un músico de oído, era un maestro. Escribía y leía música, era maestro de teoría y solfeo. Entonces en esta obra y en tantas otras escribió unas variaciones hermosísimas, bellísimas, y Alma Guaraní es una de ellas. Quizás no sé si es la más linda que él tiene, porque tiene unas obras hermosas que no saben lo que son, pero Alma Guaraní es la más famosa y es la que a mí me marcó como artista. Es una melodía que llega al alma. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento, gritas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, silencio de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y luego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Alma guaraní.
¿Querés comunicarte? Teléfono 4616-2340. Radio Universidad. 20 años.